Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Congreso Internacional de Oncología. Hoy vamos a tener la charla de la ponente Vera Lucía Barrueta. Va a hablar sobre el linfoma multicéntrico canino. Ella es una médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene especialización en oncología veterinaria en Anclivepa, en Sao Paulo, Brasil, y realiza pasantías de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en el Hospital Veterinario de Anclipepa, también en Brasil. Cuenta con formación de posgrado en electroquimioterapia de animales de compañía en Argentina y actualmente también labora en el área de oncología de la Clínica de Animales Menores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la San Marcos, donde también se desempeña como docente y además es fundadora de Seronvet, a servicio especializado de oncología veterinaria. Por favor, durante la hora de la ponencia, eh, tratemos de mantener la cámara y el micrófono apagados. Al final, cuando se concluya la hora que dura esta charla, se van a leer las preguntas que ustedes deseen hacer en el chat. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes. Mm, Ya. Me comentan, por favor, si me logran ver. No sé si me pueden ayudar con eso. Sí, se logra ver el PPT. Ya. Ya. Y si está pasando, sí, normal, ¿no? Sí, está todo perfecto. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Vera Lucía. Ya, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante en nuestra rutina diaria, como es el linfoma multicéntrico canino. El linfoma multicéntrico es una enfermedad que lo vamos a encontrar todo el tiempo en nuestra clínica. En algún momento nos vamos a cruzar con algún paciente con linfoma. Es por eso el motivo por el cual decidí escoger este tema. ¿Ya? Entonces, esto básicamente nos va a basar para poder decir acerca de lo que el médico clínico debería hacer al inicio para luego poder derivarlo con oncología. Primero que nada, como generalidad, el linfoma es una neoplasia hematopoyética linfoproliferativa, ya que también lo van a escuchar por sus mismas iniciales, que también es llamado un linfosarcoma o un linfoma maligno. El término linfoma maligno ya en realidad no se usa porque no hay linfoma benigno, entonces ya dejó de usarse, pero igual lo coloco. Con respecto al origen, tenemos que puede tener un origen a nivel de los tejidos linfoides, como son los linfonódulos, el vaso, médula ósea, hígado, etcétera. Y también en tejidos no linfoides como los llamados extranodales, en donde pueden darte también a nivel del riñón, de lo que es la conjuntiva ocular, etcétera, ¿no? En realidad, en todo lugar donde podamos tener los linfocitos, podríamos llegar a tener esta enfermedad de linfoma, en la piel, etcétera, ¿no? Con respecto a la frecuencia, que es algo que justo les comentaba del motivo de la charla, tenemos que es una neoplasia hematopoyética muy, muy común. Puede llegar a representar hasta el 83% de todas las neoplasias hematopoyéticas, ¿no? ¿Quiénes más están dentro de las neoplasias hematopoyéticas? La leucemia, el mieloma múltiplo, y representa hasta el 24% del total de las neoplasias en el CNI. Con respecto a la edad, normalmente tiene una presentación en pacientes de edad media avanzada. Hablamos de 6 años, 9 años, pero también podría tener una presentación en pacientes jóvenes. Con respecto a la etiología, tenemos que eso es muy variable. Ya puede tener un origen en factores genéticos, moleculares, inmunológicos, etc. Eso es con respecto a las generalidades de lo que es el linfoma. Con respecto a la clasificación anatómica, ya. Ahí es donde vamos a tener lo que es linfoma multicéntrico, linfoma gastrointestinal, linfoma cutáneo, linfoma mediastínico y el extranodal. Esa es la clasificación según dónde se presenta, anatómicamente hablando.
Nosotros el día de hoy vamos a hablar del multicéntrico debido a que esta llega a representar hasta el 80% de todas las presentaciones. Es bastante frecuente. Entonces, hablemos y nos enfocamos en el linfoma multicéntrico. Con respecto a las razas que van a predisponer en esta enfermedad, tenemos que la gran mayoría van a ser pacientes de porte grande, como cuáles, por ejemplo, el Golden Retriever. Bueno, sabemos que hoy por hoy el Golden Retriever va a representar una raza que la vamos a encontrar en muchos tumores. Es una raza también de ahí, y el primo también, que es el Labrador Retriever. También puede presentarse en los boxer con una mayor frecuencia. También puede estar en los pastores alemán, en los bulldog tanto inglés como francés, en los rottweiler, ¿ya? Y hay una menor predisposición en pacientes pequeños como los pomeranias o los salchichas. Con respecto a la presentación clínica, ¿ya? Esta enfermedad la vamos a reconocer porque vamos a ver en la rutina médica que va a presentar el paciente linfadenopatía periférica, o sea, va a haber un aumento de los linfonódulos de manera llamativa. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, este paciente, ya ahí no sé si lo logran ver, como hay un aumento de sus linfonódulos preescapulares notorios, ¿no? Aún sin necesidad de palparlo. Y acá también hay un aumento moderado. Entonces, hay que tener en cuenta siempre, en toda enfermedad en realidad, nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Quiénes te pueden generar linfadenopatías periféricas? ¿No? Tenemos las enfermedades de repente locales que puedan tener inflamaciones cercanas que nos pueden generar una linfadenopatía cercana. Las metástasis también, si es que por ahí tenemos un tumor y vemos comprometido un linfonódulo cercano o regional, y lo vemos incrementado, podríamos sospechar que se trate también de una metástasis. Problemas de piel severos también me pueden generar linfadenopatías. Problemas infecciosos también. Entonces, siempre tener nuestros diagnósticos diferenciales claros para poder ponerlo en toda nuestra lista y poder sospechar si es que se trata o no de esta enfermedad. Aquí, por ejemplo, en este paciente también, miren, esta enfermedad está tan extendida en los linfonodos en general, que los linfonodos hasta de la cara se están incrementando de tamaño. Y acá, muy notoriamente, los popliteos, ¿no? Ahí los vemos. Dentro de los signos clínicos también que podemos encontrar es la edematización de los miembros posteriores. En este caso, ahí se ve claramente la diferencia de cómo un miembro está edematizado. Este era un paciente que tenía un compromiso de los linfonódulos ilíacos, porque no solamente vamos a encontrar que va a tener una linfadenopatía periférica, sino también puede estar a nivel interno. Y esto de aquí se puede deber a un compromiso de lo que es el drenaje linfático. Hay un incremento tan severo de los linfonodos internos que nos puede ocasionar lo que es una deficiencia en el drenaje. Y podemos ver edematización uni o bilateral. También podríamos ver lo que son hematomas, lo cual nos indica que hay un disturbio en la coagulación secundaria, pero también podríamos tener petequias, equimosis, que también pueden ocasionarse como disturbios de coagulación primaria en los pacientes, debido a que estos también pueden generar como síndrome paraneoplásico la trombocitopenia. Ahí lo podemos ver. Atrofia muscular o a lo que se le llama caquexia paraneoplásica es algo que nosotros vamos a encontrarlo en realidad en muchas neoplasias que están en un estadio más avanzado. Pero aquí, por ejemplo, en este paciente que tenía linfoma, vamos a ver, miren cómo hay una atrofia severa de lo que son las partes de los músculos en la parte de la cabeza. Y aquí, por ejemplo, en este video vemos, ¿no? A la revisión clínica cómo encontramos que hay un aumento de los linfonódulos, hay una edematización también de lo que es el miembro posterior. Aquí también los linfonódulos preescapulares o mandibulares están comprometidos de manera general, ¿no? Esa es en nuestra revisión. Los axilares. Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? Esos hematomas que encontramos que también pueden encontrarse cuando ya la enfermedad está un poco más avanzada. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar? Ifemas. Muchos de nosotros podríamos ver que el ojo cambia de color y podríamos atribuirlo a veces a enfermedades infecciosas, problemas netamente del ojo, y esto puede llegar a ser debido a la enfermedad como tal, porque puedes tener zonas de hemorragias locales,
¿no? Así que en el ojo también puede llegar a haber un compromiso. Este otro paciente también lo presenta, por ejemplo. Y aquí lo que quiero recalcar básicamente es lo del el ensanchamiento. No sé si ven como si el paciente tuviera como paperas, ¿ya? A esto se le llama el síndrome de la vena cava. Y es que también hay un incremento tanto de los linfonódulos intratorácicos, que lo que hacen es también un mal drenaje, comprimen y generan una alteración para que pueda haber un drenaje adecuado, ¿no? Hay una compresión de la vena cava craneal y pues ahí hay una mala circulación en el paciente y este puede manifestar toda una edematización. Entonces, ¿con quién podríamos distinguirlo? ¿Con qué enfermedad o con qué patología nos podría hacer confundir esto? Muchas veces, y me ha pasado cuando he recibido el paciente en consulta, lo han llegado a confundir con picaduras, ¿no? Porque normalmente cuando hay picaduras pueden tener el paciente se transforma, se hincha, se dematiza. Entonces es muy importante por eso la anamnesis de los pacientes, saber desde cuándo lo tiene, cómo lo tiene, porque normalmente una reacción alérgica la tienes en horas, ¿verdad? Minutos, horas, pasan eso. Pero normalmente esto se da de manera progresiva. Luego podemos tener ya cuadros más complicados, como por ejemplo el distrés respiratorio en los pacientes. Y esto muchas veces se debe a la extensión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si bien la presentación es multicéntrica en los linfonódulos periféricos, pueden llegar también a comprometer los mediastínicos y también puede llegar a extenderse a manera de un linfoma cutáneo. Por ejemplo, aquí vemos al paciente, mira, tiene también ifema, está agitado. El propietario relata que no duerme días atrás y esto era porque tenía un derrame pleural, la paciente, que también es algo que puede llegar a presentarse en esta enfermedad. Pueden llegar a presentarse infiltrados de manera difusos, inflamatorios, como también puede presentarse a manera de derrame. Vemos los linfonódulos severamente incrementados. Acá los mediastínicos estaban muy aumentados de tal manera que el paciente llegó también con sintomatología de tos, porque hay un agrandamiento tal que desvían la parte de la tráquea. Miren la condición corporal pobre del paciente, claramente no ha estado comiendo bien porque no puede respirar bien, hay atrofia de los músculos, hay una agitación severa. Y esta presentación cutánea que acá vemos nódulos como resaltan en la piel. ¿Qué otros signos clínicos podríamos tener? En realidad, inespecíficos como tal. Hiporrexia, empiezan a comer menos, por eso nosotros preguntamos desde cuándo empieza a comer menos, porque ya podríamos empezar a sospechar que esta enfermedad desde cuándo la puede estar teniendo. Anorexia, no comen nada, apatía, desgano, ya no quieren salir a hacer ejercicio, se postran más, duermen más, eso es importante saberlo. Distensión abdominal puede ser debido a que presenta el paciente organomegalia, o sea, aumento de los órganos abdominales. O también podría ser porque puede estar presentando cuadros de ascitis, que todos estos derrames se deben también porque esta enfermedad puede generar disturbios en lo que es la presión hidrostática y puede generarte tanto a nivel del tórax como a nivel del abdomen fluidos. Fiebre, la fiebre paraneoplásica debemos de distinguirlo entre una fiebre infecciosa, que es lo más común cuando nosotros vemos fiebre, una fiebre de origen inflamatoria, una fiebre de origen paraneoplásica, que en este caso un síndrome paraneoplásico también es la fiebre. La tos ya les mencioné cuando normalmente lo atribuimos a los linfonódulos mediastínicos aumentados de tamaño. Espasmos en el paciente en general, pueden tener problemas musculares en general. Y en este caso, los síndromes paraneoplásicos que suelen ser consecuencias del tumor, consecuencias de la enfermedad, que el linfoma tiene muchos síndromes paraneoplásicos que pueden ser incluso contrarios entre ellos. Por ejemplo, puedes tener policitemia, puedes tener anemia, puedes tener trombocitopenia, como puedes tener trombocitosis, puedes tener eosinofilia, anemia hemolítica inmunomediada, poliomielitis, también puedes tener cuadros de hipoglucemia. ¿Qué otro síndrome paraneoplásico también puede presentarse en los linfomas en general, pero sobre todo en los mediastínicos? Pueden presentar hipercalcemia paraneoplásica. Esta hipercalcemia paraneoplásica se va a manifestar de manera inicial como una poliuria o polidipsia. El paciente va a empezar a tomar más agua, a orinar más, y esto se debe al incremento de calcio. Entonces, ahí lo que debemos medir es el calcio ionizado, que es el calcio libre, no es el calcio ligado,
para poder ver si este está cursando. Porque si bien la hipercalcemia no es un síndrome paraneoplásico clásico del linfoma multicéntrico, lo es del mediastínico. ¿Y qué pasa? Que a veces el multicéntrico puede evolucionar al mediastínico. Entonces, parte de nuestra clínica es evaluar a todo el paciente y ver que podamos restablecer esta calcemia, porque esto puede llegar a convertirse en una emergencia, ¿no? Existen diferentes tipos de tratamiento para cuando hay hipercalcemia leve, moderada, grave, etcétera, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en la lista, este es del libro Wiltrow, tenemos que el linfoma puede llegar a presentarse en cualquiera de la presentación, más en el mediastínico, pero también en el multicéntrico. En la parte del diagnóstico, ¿cómo hago mi diagnóstico de manera inicial? Muy importante, el examen clínico. Palpar los linfonódulos, palpar al paciente, revisar al paciente. Medición. Cuando yo veo los linfonódulos incrementados de tamaño, sé que muchos no lo hacen porque eso también demanda un tiempo, ¿ya? Pero sería ideal que nosotros tomemos las medidas de inicialmente cómo tenemos esos linfonódulos, sobre todo si vamos a ejercer un tratamiento en el paciente. Entonces, esto sería lo ideal. ¿Qué linfonódulos generalmente medimos? Cinco, los periféricos típicos, ¿no? Submandibular, preescapular, axilar, inguinal, popliteo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos nuestra tabla de medida, al menos en la parte de oncología es lo que hacemos, y ponemos derecho, izquierdo, medida tal, momento de la consulta. Luego, momento antes de la quimioterapia. Luego, después de la quimioterapia. Porque esta medición va a ser muy importante también para evaluar lo que es la respuesta al tratamiento. ¿Ya? Luego tenemos el hemograma, que idealmente siempre que se pueda, se solicita manual, porque el manual te da mucha información. El frotis te da mucha información de la celularidad, si tienes células inmaduras, si tienes ruptura de ellas, etcétera. Te da mucha información más en comparación al automatizado. Claramente, si estás en una emergencia, lo que se va a preferir es que como sea tengas un hemograma, ¿no? Luego la parte de la bioquímica, que cuando tú ya tienes un compromiso en diferentes tipos de órganos, puedes llegar a tener alteraciones bioquímicas, ¿no? Alteraciones a nivel hepático, cuando ya tú tienes un linfoma más avanzado, en un estadio más avanzado, puedes empezar a tener problemas hepáticos, disturbios en la coagulación por alteraciones hepáticas, hipoglucemias por alteraciones hepáticas, etcétera, ¿no? El tema renal también es muy importante, electrolitos, la citología. La citología va a ser una herramienta sencilla, de bajo costo, que está al alcance de todos nosotros, muy importante, ¿ya? Y nos va a tener un nivel de precisión muy buena en el caso del linfoma. En realidad, la citología nos ayuda bastante en los tumores de células redondas. Entonces, aquí la citología podría ser nuestro diagnóstico inicial y en algunos casos va a ser nuestro único diagnóstico que vamos a poder tener porque muchas veces los pacientes no logran ingresar a una histopatología debido al cuadro clínico que estos manifiesta. Entonces, la citología, una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta para poder hacer la toma de muestra, es que la citología tiene que ser lo más delicado posible con esas células. Y es que los linfocitos pueden romperse porque tienen una gran fragilidad, incluso no solo en la toma de muestra, sino también al momento de hacer el esfregazo. Entonces, cuando ustedes tomen muestra para citología, lo ideal es que solo usen la aguja y por capilaridad puedan tomar la muestra y luego cogen una jeringa y con delicadeza puedan botar el contenido con delicadeza, porque si no ahí también pueden romper linfocitos, y luego el extendido también con delicadeza para que puedan enviarlo al laboratorio. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta citología va a ser clave para tener un diagnóstico. Muchas veces se hace una citología para establecer rápidamente un tratamiento, ¿no? Paliativo hasta poder ingresar a hacer algún tipo de terapia. Entonces, la citología va a ser clave. El hecho de cómo vas a hacer la citología es clave. Por eso es que justo le hago el realce, porque muchas veces lo hacen con todo y jeringa y maltratan a veces los linfocitos y tu resultado muchas veces sale alterado. Las imágenes como parte del diagnóstico. ¿Para qué me sirven las imágenes? Uno, para el tema diagnóstico, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces encontramos el típico apolillamiento del vaso, alteraciones que me pueden indicar que pueden ser procesos infiltrativos. Recordar que la ecografía no es algo que nos va a dar un diagnóstico, pero sin embargo nos va a ayudar mucho, mucho para estadificar al paciente, mucho para ver en general una sospecha de algo que pueda tener, porque acá también como en la imagen se ve,
encuentro linfadenopatías también generalizadas a nivel del abdomen, así como en el tórax, aquí por ejemplo como en esta placa, bueno, creo que no se ve muy bien, pero hay un incremento de los linfonódulos externales, mediastínicos, y eso van a ser muy importante porque nos van a también a evaluar la respuesta al tratamiento cuando hagamos un siguiente control, porque nos va a decir si esto podría estar generando la clínica del paciente, como la tos, como el distrés respiratorio, ¿no? Todo eso nos va a ayudar. ¿Para qué también nos ayudan las imágenes? Lo que les mencionaba, para estadificar al paciente. Pero, ¿qué significa estadificar a un paciente? Estadificarlo significa colocarlo en un estadio de la enfermedad. Y es que muchas veces los propietarios se sientan y lo primero que nos preguntan es, doctora, quiero saber si se va a morir o va a seguir viviendo. Ese es lo típico que nos preguntan a nosotros todos los días, ¿no? Entonces, para nosotros generar esa respuesta, lo que nosotros tenemos que hacer es primero ver en qué estadio de la enfermedad está. Porque cuando nosotros vemos en qué estadio está, podemos decir, ok, pronóstico malo, quizás pronóstico bueno, porque no será lo mismo un paciente en estadio final que un paciente en estadio inicial, claramente. ¿En qué consiste la estadificación? La estadificación tenemos que se va a basar en base a la localización y también hay una parte de subestadios. En el caso de la localización consiste en el linfoma multicéntrico de ver qué tantos linfonódulos abarca. El estadio 1 es cuando solamente tienes un compromiso de linfonódulo. Por ejemplo, aquí es un mandibular, como en esta imagen. Luego, el estadio 2, cuando ya hay más de un compromiso de un solo lado del cuerpo. Hablando de un solo lado del cuerpo, es cuando es como si partieras al paciente por la mitad, teniendo como mitad al diafragma, y vemos de un solo lado, que es lo de acá, como también podría ser de un solo lado la parte posterior, ¿no? Por ejemplo, los inguinales y los popliteos. Y de la parte anterior, los preescapulares y los axilares, o los preescapulares y los submandibulares. Ese sería considerado un estadio 2. El estadio 3 es cuando ya hay tanto en una parte como en la otra, o sea, en la parte anterior como en la parte posterior. Mientras que el estadio 4 ya se considera cuando hay un compromiso de hígado de vaso. Entonces, ahí es donde viene la importancia también de la ecografía. Porque si yo veo un vaso posiblemente apolillado, con aspecto infiltrativo, los linfonódulos, bueno, los linfonódulos sí van a verse de manera general aumentados, ahí podríamos inferir que podría estar en un estadio 4 de la enfermedad. Claramente, la única manera de nosotros saber si realmente encontráramos células compatibles con el proceso neoplásico, tendríamos que hacer estudios como histologías ecoguiadas, qué sé yo. Pero ecográficamente, esta clasificación está para ponerla de manera ecográfica ahí, ¿no? En el caso del estadio 5, ¿ya? El estadio 5 es cuando ya hay un compromiso de médula ósea. Es decir, en el estadio final de la enfermedad ya vamos a ver anemias severas, vamos a ver trombocitopenias severas, linfopenias severas, ¿no? Cuando ya este cáncer está extendido hasta la médula ósea. Lo que es el subestadio, porque esa es la parte de la estadificación del paciente. El subestadio también es algo que va a influir en la parte pronóstica. El subestadio A está determinado por un paciente feliz, como en esta imagen, no, está feliz, moviendo su cola, que come bien, que está de buen ánimo, que no siente la enfermedad. Es un paciente que con él no es. Mientras que el subestadio B es un paciente que está decaído, está más apático, está vomitando, de repente no está adelgazándose cada vez más. Ese es un paciente en subestadio B. Y esto de aquí va a ser muy importante y lo vamos a ver en la parte del pronóstico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un paciente, tengo este video, este Golden Retriever. Tenemos aquí linfonódulo submandibular muy incrementado de tamaño, preescapular muy incrementado de tamaño. Vamos revisando el axilar, nada. Inguinal, nada. Bueno, ese era otro tumor que tiene adicionalmente al linfoma. Y popliteo, nada. Entonces tenemos ahí dos linfonódulos de un lado incrementados. ¿En qué estadio estaría? En el 2, ¿verdad? Eso es más o menos para que sepan en qué nos basamos. Ahora, lógicamente, tenemos que complementarlo con estudios de imágenes, con hemograma también, porque la forma que nosotros podemos determinar si hay un compromiso en médula ósea en primera instancia aquí nos lo dice. De manera inicial, el hemograma. ¿Quién te lo confirma? Un mielograma. Sin embargo, el hemograma también ya te puede dar un indicativo muy, muy alto de esto, de este compromiso. Entonces, la ecografía te va a
decir si hay un compromiso de vaso, de hígado, y ya clasificarlo ya no como un 2 sino como un 4. Entonces, de manera periférica vemos que podría ser un estadio 2 de la enfermedad. ¿Ya? Y lo puse para que puedan ver cómo más o menos lo estadificamos. Con respecto al diagnóstico, tenemos muchas formas de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Uno es la citología, ya les mencioné, es un diagnóstico que podemos hacer de bajo costo, de rutina, que nos puede dar una muy buena especificidad, una muy buena precisión. Entonces, este estudio, por ejemplo, nos menciona el versus, ¿no?, de una citología con una histopatología, cómo concuerdan en el momento del diagnóstico de una neoplasia tanto en caninos como en felinos a nivel de los linfonódulos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, te llega como conclusión que la citología tiene un alto nivel de precisión, puede llegar a tener hasta un 77.2%, tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad para esta enfermedad. ¿Y por qué me importaría eso? ¿Por qué? Porque muchos pacientes no son candidatos a operar, por ende, no son candidatos a hacer una linfadenectomía. ¿Por qué? Porque no puedes ingresar por el cuadro como está presentándose el paciente, no puedes ingresarlo a anestesia, ¿no? Porque corres mucho riesgo, aparte que un evento anestésico claramente puede inmunosuprimir al paciente, haciendo que la enfermedad avance mucho más. La histopatología, lógicamente, siempre que se pueda es lo ideal. Nos ayuda a ver muchas cosas, nos ayuda a ver el grado, de alto grado, bajo grado, ¿no? Entonces, nos da a dar una muy buena información y de la histopatología parten otras pruebas, como por ejemplo la inmunistoquímica. Sin embargo, pues muchas veces estos pacientes, cuando ya los tenemos en nuestra clínica médica, no logran llegar a una histopatología, pero siempre que se puede hacer. Por ejemplo, ese Golden, ¿no? Fue para linfadenectomía. ¿Por qué? Porque clínicamente el paciente estaba bien, de buen ánimo, tenía un compromiso del linfonódulo, era candidato para poder pasar por una anestesia. Se hizo sus exámenes, el paciente igual después de la anestesia sabemos que no es un procedimiento muy largo, entonces es un paciente que se puede hacer. Entonces, ahora, la inmunistoquímica es algo que hoy por hoy ya lo tenemos un poco más instaurado acá en el país, algunos laboratorios lo pueden hacer. Y en el caso de la inmunoquímica nos va a ayudar a ver el inmunofenotipo, que nos va a ayudar a ver lo que es el comportamiento. En el caso, más que nada, este es para la parte oncológica, ¿no? También nos puede ayudar la inmunistoquímica en diferenciar procesos neoplásicos de inflamatorios. En general, esto más se va a encargar lo que es el PAR, citometría de flujo, ¿ya? Pero la inmunistoquímica nos puede ayudar bastante en el inmunofenotipo. También porque la inmunistoquímica nos va a ayudar a ver marcadores pronósticos de la enfermedad. Hay dos finalidades básicas, sobre todo en la inmunistoquímica. Uno es diagnóstica y la otra es pronóstica. ¿Ya? Entonces, en el caso del linfoma, podría llegar a ser también pronóstica y decirnos la agresividad también de la enfermedad. De ahí, bueno, el PAR es algo que no tenemos acá en el país, pero nos ayuda a diferenciar procesos neoplásicos de procesos inflamatorios también, igual que la citometría. Lo malo del PAR es que no te evalúa la morfología, sin embargo, el PAR no tenemos en el país, la citometría de flujo menos, y lo que tiene la citometría de flujo en contra también es lo que es el procedimiento de las tomas de muestra, el envío, que es muy corto. Bueno, no lo tenemos en el país en general. El mielograma es una herramienta que sí lo hacemos acá en el país, ¿no? El estudio de la médula ósea es un procedimiento que muchas veces lo hacemos, también sobre todo para las leucemias nos ayuda bastante, para pacientes donde sospechamos de que ya esté en un estadio final o un estadio 5 de la enfermedad. Sin embargo, para ello, generalmente el paciente está mal, entonces ahí muchas veces no se puede hacer y esto tiene que ser lógicamente bajo una anestesia. ¿Por qué? Porque es un procedimiento un poco doloroso, ¿no? Tienes que introducir una aguja de gran calibre a nivel del hueso para poder colectar las muestras, ¿no? Con respecto al tratamiento, ya, el tratamiento normalmente, bueno, algunas personas que ya deben haber visto cómo hacemos el tratamiento en la clínica, tenemos diferentes tipos de protocolo. Pero ¿cuál es el protocolo más común que nosotros usamos? Y esto es debido a la alta eficiencia que puede llegar a tener este protocolo, a la alta respuesta al tratamiento que podemos tener. Entonces, el CHOP, así se le llama por sus iniciales, C de ciclofosfamida, H de hidroxiotoxorubicina,
o sea, la doxorubicina, O de Oncovir, que es el nombre comercial de la vincristina, y la P de prednisolona. Este tratamiento de CHOP es una mezcla de todas las drogas, es un protocolo multidroga, se le llama, porque vas a mezclar diferentes tipos de drogas para poder tener y obtener una mayor respuesta al tratamiento. Entonces, por años, así como en este estudio, se ha evaluado la eficacia de este CHOP y hasta el día de hoy sigue siendo el tratamiento de lesión en linfomas multicéntricos de alto grado. En este caso, por ejemplo, aquí, de manera general, porque estas son imágenes, por ejemplo, del Wiltrow, donde te menciono aquí, ese es el protocolo que yo armo y que entrego, por ejemplo, a las veterinarias para que puedan guiarse de cómo tienen que hacer, porque muchas veces nosotros a veces no tenemos disponibilidad de ir todas las semanas. Y de manera general, para que puedan saber más o menos cómo se maneja este protocolo. Tienen que saber que siempre antes de cada aplicación de quimioterápico tienen que hacer exámenes de sangre, siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte de la respuesta de la quimioterapia, parte del efecto que te genera la quimioterapia es lo que es la neutropenia. Y esta neutropenia va a ser indicativo de que el paciente esté apto o no. Entonces, ¿qué indicativo yo voy a tener para ver si voy a proceder o no con un protocolo quimioterápico? ¿Será la anemia? No, la trombocitopenia y lo que es la neutropenia, en este caso la leucopenia por neutropenia. A veces la trombocitopenia va a tener un valor determinado de aplicación igual a neutropenia. Entonces, no toda neutropenia va a ser indicativo de que no puedas pasar quimioterapia. Los valores de neutrófilo mínimo que en realidad podemos hacer para poder ejercer una quimioterapia, idealmente es de 1500 a 2000. Eso sería lo ideal que nosotros tomamos para poder ejercer una quimioterapia. Pero va a depender mucho de qué droga se va a usar, va a depender mucho de la condición del paciente, etcétera. Ojo con eso. Pero de manera general es eso, ¿ya? Porque siempre me preguntan y a veces me dicen, doctor, ¿está apto o no está apto? Entonces, ahí, ¿en qué me baso? Los neutrófilos, me baso también a veces en las plaquetas, ¿ya? Entonces, acá en el hemograma, la primera semana, estas rondas en total son 19 semanas, como se ve acá en total. Y aquí, por ejemplo, de manera resumida, ¿no? El día 1 ya usamos vincristina junto con la prednisolona a dosis de 2 miligramos kilogramo, ¿ya? Y esto se da todos los días por 7 días a esta misma dosis. Luego, 7 días después, tenemos que vamos a aplicar la ciclofosfamida junto con la prednisolona en una dosis menor, nuevamente por 7 días. La vincristina nuevamente va en la siguiente semana, junto con la prednisolona, nuevamente ahora con una dosis más baja a 1 miligramo kilogramo. La doxorubicina luego finalmente cierra con lo que es la dosis menor de la prednisolona a 0,5. Ahora, ¿qué requisitos necesito para la primera semana? Hemograma. ¿Qué requisitos necesito para la segunda semana? Hemograma, la tercera, hemograma, y en la cuarta, la doxorubicina tienen que saber que tiene efecto cardiotóxico, ya acumulativo. Por eso es que el ecocardio se hace de manera ideal antes de la primera terapia y antes de la cuarta. Entonces, esto es algo que no pueden olvidar pedirlo, sobre todo en pacientes de raza grande que pueden llegar a tener más tendencia a la cardiopatía dilatada, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen que saber? Bueno, las dosis, ¿no? Que ya acá incluso están, me parece, sí. La vincristina puede variar entre 0,5 a 0,7, 0,75, ¿ya? Pero eso va a depender. Generalmente yo empiezo con 0,6 o a veces con 0,5 y luego voy incrementando la dosis. La ciclofosfamida va de 200 a 250. Igual en la primera ronda yo empiezo con 200 y luego lo voy subiendo a 250. La doxorubicina, si es un paciente de porte grande, hablamos de más de 10, algunas literaturas te hablan de 15 kilos, usas 30 miligramos por metro cuadrado. ¿Ya? La vincristina, ciclofosfamida, todos ellos se calculan en miligramos por metro cuadrado, recordar. Y la siguiente semana es el descanso. ¿Pero descanso de qué? Descanso de quimioterapias, más no descanso de exámenes. Entonces, en el descanso, nosotros, los pacientes pasan por control oncológico junto con hemograma, perfil hepático renal, para ver cómo va en líneas generales la parte hepática y la parte renal. ¿Ya? Y también las imágenes. ¿Qué imágenes? Hablamos de las radiografías de tórax. En el control se podrían hacer 2 vistas, al inicio se hacen las 3.
Ecografía abdominal, idealmente pasarle Doppler a algunas alteraciones que de repente por ahí veamos sospechosas. Y en total son 4 ciclos, o sea, primer ciclo dura 4 semanas y luego la siguiente semana descansa. Luego 4 ciclos más, descansa, 4 ciclos más, descansa. En total son 19 semanas, contando las semanas de descanso. Eso lo estoy recalcando más porque es lo que más se suele usar y es lo que más me suelen preguntar en la mayoría de las veterinarias. Y es que en realidad la vincristina es algo que ustedes lo usan de rutina, entonces ustedes podrían manejarlo, por supuesto que sí. La ciclofosfamida tiene 2 presentaciones, tanto oral como la inyectable. Y lo que tienen que saber también de la ciclofosfamida, muy importante, es que la ciclofosfamida tiene una toxicidad particular. ¿Cuál? Así como la doxorubicina es cardiotóxico acumulativo, la ciclofosfamida tiene efecto de producirte cistitis hemorrágica estéril, ¿ya? Que consiste en una irritación de la vejiga por uno de los productos de degradación de la misma ciclofosfamida, que va a este metabolito a la parte de la mucosa vesical, la irrita y te genera esa cistitis. ¿Y por qué decimos hemorrágica? Porque obviamente el paciente tiene una orina con sangre en la parte clínica y también estéril porque cuando ustedes hacen un cultivo, porque lo primero que nosotros decimos es una orina con sangre, ya tiene una infección, sale negativo. Por eso se le llama estéril. ¿Por qué? Porque es producto de esta misma toxicidad. Entonces, ¿cómo prevengo esto? La primera semana, como van a usar corticoides, obviamente el paciente va a orinar más. Ese metabolito no va a quedar en la vejiga, por ende no la va a irritar y por eso es que en la primera semana, genial, no usas nada, pero a partir de la tercera, cuarta, quinta semana, tercera, cuarta, claro, todas las semanas que siguen, ya vas a usar acompañado de furosemida idealmente. Ese es, de manera general, estoy andando en ese protocolo porque es el más usado, es el que más van a toparse en la clínica médica, pero también existen otros protocolos de mono y de multidroga. ¿Para qué? Para inducción se le llama cuando vas a empezar o cuando vas a recomenzar. Bueno, cuando vas a empezar. Y la de rescate normalmente es cuando tú vas a variar la dosis porque no te hizo efecto o cuando vuelve a presentarse la enfermedad. En este caso, los protocolos monodrogas se ha visto en diferentes tipos de literatura que no son muy comparativos con los multidrogas. Siempre los multidrogas van a ser mucho mejor que los monodrogas, ¿ya? Y me refiero a monodroga, ¿cuál? Por ejemplo, la lomustina sola, ¿no? El uso de lomustina sola o de un fármaco solo como la doxorubicina sola, la ciclofosfamida sola. Siempre los multidrogas van a ser ideal. Por eso el protocolo CHOP hasta el día de hoy es el protocolo que más se usa. Y existen acá un listado de diferentes tipos de droga, lomustina, ciclofosfamida, puede usarse en reemplazo de clorambucilo, puede usarse diferentes tipos de protocolos. Ahora, algo muy importante, y eso por eso lo recalqué acá, el uso de corticoides. Yo sé que la gran mayoría de colegas, quizás por ahí en el hecho de tratar de ayudar al paciente, siempre tratamos de decir, ya, al menos algo que le ayude a desinflamar para que ya el propietario se quede un poco más calmado y nosotros también pensando que lo estamos ayudando, ¿cierto? No de manera intencional. Quiero que sepan que el uso de corticoide está demostrado que te puede generar un cambio, una variación en la respuesta al tratamiento. Entonces, los corticoides, la dexametasona, prednisona, puede hacer que a futuro el paciente ya no responda a los protocolos quimioterápicos. Entonces, eso va a hacer que idealmente no se use estos corticoides con uso prolongado cuando sospechamos de esta enfermedad. Aparte que el uso de los corticoides, si nosotros estamos pensando en tomar una muestra, estos corticoides van a destruir esos linfocitos. Entonces te van a alterar tanto tu diagnóstico como luego tu posterior respuesta a la quimioterapia. Por eso es que tratar de evitar usar corticoides. Ahora, ¿qué pasa, doctora, si yo tengo un evento de distrés respiratorio, una complicación en el paciente, se me presenta y tengo que hacer algo, ¿no? Y este distrés es por el líquido de repente que tiene en el tórax, por la efusión severa que pueda tener, por el tema de las linfadenopatías que está generando cialorrea en el paciente, que no quiere deglutir, no quiere comer, ¿no? Porque incluso el corticoide también te estimula el apetito. Entonces, ¿puedo usar corticoides? Pues usted me dice que no puedo usar. Sí puedes, sí se puede. Si es urgente, si es necesario, si es una emergencia, por supuesto que se puede hacer. Incluso los corticoides, cuando ya vas a empezar lo que es un tratamiento, podría ayudarte a bajar la carga tumoral.
¿Por qué? Porque hay un síndrome que justo, bueno, no lo puse, pero lo voy a mencionar. Existe lo que se le llama el síndrome de lisis tumoral, que significa que cuando hay tanta carga de linfocitos que mueren en esta enfermedad, pueden generar como repercusión por todas estas toxinas que van por la sangre, generan una lesión renal. Entonces, el síndrome de lisis tumoral es una complicación y una emergencia considerada en el linfoma multicéntrico y en los linfomas a veces en general. ¿Por qué? Producto de la respuesta al tratamiento. Tanta carga tumoral que va muriendo puede generarte un daño renal como repercusión. Entonces, ¿cómo podría evitarlo? ¿Cómo podría prevenirlo? Porque cuando tú tienes un linfoma muy avanzado de alto grado, puedes llegar a tener esto. Y hay a veces, y me ha pasado, el paciente con la quimioterapia puede morirse. Y es algo que el dueño tiene que saber. Entonces, los corticoides me podrían ayudar a bajar esta carga, idealmente usarlo 1 o 2 días antes de que empiece con el protocolo que ya les mencioné, que se los detallé, para que pueda bajar un poco la carga tumoral. Hay otras drogas que también te pueden bajar la carga tumoral, por ejemplo. Estos son otros protocolos que también se pueden usar. El protocolo COP, que tiene lo que es ciclofosfamida, oncovir, vincristina, prednisolona. Lógicamente el CHOP es mucho mejor, ha tenido mejor tasa de respuesta, pero es un protocolo que también se usa, ¿no? Sobre todo en pacientes que no pueden usar doxorubicina. El L-CHOP es un protocolo añadido con la L-asparaginasa. Y la L-asparaginasa también puede usarse para poder bajar la carga tumoral. En realidad es una enzima que se puede usar en el protocolo junto con el protocolo para potenciarlo, como también podría ayudarte para bajar la carga tumoral de una manera también eficiente. El problema de la L-asparaginasa, ¿cuál es? El alto costo que tiene. Una ampolla, bueno, lo que me comentaron algunos dueños fue que te puede costar 500 soles, 550 soles, lo cual muchos de nuestros propietarios no lo pueden pagar. Así que podemos usar corticoides ahí a altas dosis, sí, podemos usar. Bueno, cuando nosotros aplicamos un protocolo quimioterápico, tenemos que hacer, no olvidar, hacer siempre lo que es la medición de manera ideal, medir los linfonodos. Es lo ideal, ¿ya? Otras variantes es el LOP. Cuando tú tienes una variante más agresiva, de repente has hecho tu histopatología, tu inmunohistoquímica, o ves cómo se comporta el tumor como tal, el LOP también es una muy buena opción, que el LOP es la combinación de lomustina, vincristina, prednisolona y la doxorubicina que cierra. Obviamente, al ser más fuerte, tiene efectos tóxicos mucho mayores, muchas veces, ¿no? Pronóstico, que es nuestra parte que siempre nos consultan, ¿no? Nuestros factores pronósticos. ¿Cuál de manera general es el tiempo de sobrevida en un paciente con linfoma multicéntrico en general? Me hablo en líneas generales. Sin tratamiento. Doctora, no lo quiero tratar. ¿Cuánto le podría quedar de sobrevida? ¿No? Ahora, esto es literatura y recordar que cada paciente siempre va a ser independiente. De 4 a 6 semanas nos reporta la literatura. Cuando tú tienes un protocolo de CHOP, vemos, miren cómo el tiempo de sobrevida es bastante prometedor, pueden llegar hasta vivir hasta 1 año, ¿no? Incluso hasta más tiempo, ¿ah? He tenido pacientes que hacen también su protocolo y logran un tiempo de remisión bueno. Hay que recordar que estos pacientes no se curan. Eso siempre tienen que recalcárselo a los propietarios porque siempre es la pregunta, doctora, ¿se va a curar? No. ¿Por qué? Porque esta es una neoplasia hematopoyética, está en sangre. Es imposible poder curar todo, tendríamos que sacar a todo el paciente, lo cual no es factible. Entonces es una enfermedad con la que van a convivir. Entonces, por ende, ustedes, ¿cuál es la finalidad de la quimioterapia? Muy aparte de mejorar la clínica del paciente, incrementar claramente lo que es el tiempo de sobrevida, darle calidad de vida al paciente, lo que vamos a tener es que vamos a tratar de lograr un tiempo de remisión. Y este tiempo de remisión es algo que lo vamos a evaluar también en el pronóstico. Mientras más tiempo de remisión, o sea, haces el protocolo y tienes un tiempo de descanso, mientras más dure ese tiempo de descanso, es mucho mejor para el paciente, es un mejor pronóstico. Lógicamente, luego la enfermedad va a volver. Es algo que también tienen que comentárselo. Y de acuerdo a este tiempo de remisión que tan largo sea, se puede usar el mismo protocolo o se puede cambiar otro protocolo si en caso el tiempo de remisión es menor de repente a 2 meses. Si es mayor a 2 meses, 2, 4 meses, se puede volver a instaurar el mismo y luego esperar un tiempo de remisión.
Y acá diferentes tipos de tiempos de sobrevida. En general, los quimioterapias, siempre recordar y explicarle a los propietarios que si bien en medicina veterinaria no suelen tener tantos efectos adversos, pueden llegar a tenerlos. La gran mayoría son leves, la gran mayoría, ¿ya? Pero puede pasar. ¿Qué efectos adversos tiene toda quimioterapia? ¿No? Efectos gastrointestinales, vómitos, diarreas, que generalmente son leves, temas de piel, de pelaje, demora en crecer el pelaje, en algunos se le cae el pelo a manera de parches, en los gatos sobre todo se les puede caer los bigotes, son efectos adversos, ¿ya? Y también toxicidades a nivel del hemograma, neutropenias, trombocitopenias es lo que te va a generar. ¿Pueden curarse? Sí. El 10% de los pacientes podrían llegar a curarse. ¿Ya? ¿Cómo? También, ¿qué paciente hablaríamos? Pacientes que lógicamente pues podrían estar de repente en un estadio 1, paciente que solo tenga un compromiso de un linfonódulo, que sea de bajo grado, que se extirpe, sea un seguimiento, podría llegar a la remisión, podría llegar a curarse, pero lógicamente un paciente con un estadio avanzado mucho mayor, no esperamos una cura, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos como para concluir la charla? Uno, la forma de presentación. Lógicamente, cómo se presente esta enfermedad, qué estadio esté, qué subestadio está. El inmunofenotipo también nos va a ayudar mucho, eso es si es que llegáramos a hacer inmunizoquímica. El grado también, si es de alto grado, de bajo grado. Y muy importante, la respuesta al tratamiento. Eso es fundamental, porque parte del hecho de que nosotros sepamos cómo nos va a ir es ver si responde o no a nuestra terapia. Otro factor pronóstico que no lo he puesto aquí es la anemia. La anemia es un síndrome paraneoplásico, que ya lo había mencionado, pero en el caso del linfoma, la anemia es un factor pronóstico de la enfermedad. Un paciente con anemia es un paciente con un pronóstico más desfavorable en comparación a uno que no lo presente. Y bueno, para concluir nuestra charla, ya nunca debemos olvidar que una buena anamnesis y un buen examen clínico van a ser la clave para nuestros diagnósticos en general. Otro es que el paciente no es solo un tumor. Recordar que estos pacientes generalmente son pacientes de edad avanzada, tienen muchas comorbilidades, tienen muchos otros problemas que nosotros tenemos que abordar en conjunto o incluso primero que la propia neoplasia. Y una frase muy bonita que me gustó, que yo la leí, es que la empatía va a ser la habilidad más poderosa del médico. Y una palabra amable podría llegar a sanar más que 1000 tratamientos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque sobre todo los pacientes oncológicos van a ser pacientes que los propietarios van a llegar mucho más nerviosos, mucho más tristes, van a llorar en nuestra consulta. A nivel psicológico a veces es desgastante. Entonces tenemos nosotros que ser más empáticos, tratar de hablar de una manera muy amable para que podamos tratar de darle fuerzas a ese dueño y puedan intentar. Bueno, espero que les haya agradado la charla. He tratado de resumir lo más que pueda porque es un tema muy, muy extenso. Ya no sé si tienen alguna pregunta. Aquí le dejo mi contacto, el número de mi servicio. Yo hago servicios en diferentes partes de Lima. Así que cualquier cosa pueden escribirme también para poder hacerme algún tipo de consulta. Entre colegas estamos para darnos la mano. Y eso es también mi red social para también cualquier cosa que ustedes deseen ahí preguntar. Sí, muchas gracias, doctora Berrueta. Ahora voy a leer algunas preguntitas que ya están haciendo en los comentarios, en los mensajes. Tenemos una de por qué en algunos pacientes no se puede usar dexorubicina. Toxorubicina. Sí. Ah, nosotros cuando evaluamos si es candidato o no a la doxorubicina, bueno, obviamente primero que nada va a ser el hemograma, ¿no? Eso para todo quimioterápico en general. Pero la doxorubicina en general, ¿cuándo no se podría usar? Cuando el paciente a nivel del ecocardiograma, que es lo que vas a solicitar como requisito, ves la fracción de acortamiento que está en menor rango del rango normal, porque eso nos indicaría que el paciente tiene una mayor predisposición a presentar una cardiopatía dilatada. Ahora, esto es un efecto adverso acumulativo en el tiempo, no es que a la primera dosis ya lo instaura, ya lo puedes presentar. Por eso es que se hace a la primera y luego antes de la cuarta. Ahora, también tienen que saber que si son pacientes de raza grande, quizás esto podría ser antes de la primera y antes de repente de la tercera.
Y si es un paciente que tiene esa fracción de acortamiento muy cercana al límite inferior, obviamente, pues lo ideal sería que antes de cada aplicación de doxorubicina, pues se haga un control, porque sabemos que los pacientes de porte grande tienden a tener más predisposición a ello. Entonces, ¿qué podemos hacer si no podemos usar la doxorubicina? Que también podría ser una pregunta. Hay un reemplazo de la doxorubicina que también es un antibiótico antitumoral, así esa es la familia de lo que es la doxorubicina, que se llama mitosantrona. ¿Cuál es el tema? Que no tienen la misma efectividad, pero sí te podría ayudar. Y también no tiene este efecto cardiotóxico, pero la mitosantrona es mucho más caro que la doxorubicina. ¿Ya? Entonces, por todos esos motivos, se prefiere usar, pero si no es candidato a ello, ya les mencioné que es lo que nosotros buscamos, la fracción de acortamiento, es algo que se puede reemplazar. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿el protocolo COP por cuánto tiempo es? Normalmente los protocolos se hacen cuatro rondas y se evalúa la parte de la remisión, o sea, el descanso, ¿no? Siempre son normalmente 4 rondas que se hacen, 4 sesiones. Ok. mm, Luego, entonces, antes de una quimioterapia, se saca una muestra de sangre, se hace la fisioterapia y se administra el fármaco. Y luego se vuelve a tomar una muestra de sangre, se toma sangre 3 veces, entonces. No, no, no. Y lo que pasa es que cuando tú vas a empezar un protocolo, ya, o sea, antes de iniciar, tienes que hacer un hemograma que generalmente no debe ser muy distanciado de la fecha de aplicación del fármaco. Hablamos de 1, 2, 3 días para poder iniciar una quimio. Entonces, haces tu hemograma y luego, si está apto, haces la quimio. No necesitas fluidoterapia, porque si es una vincristina, saben que eso se aplica en bolo, no necesitas una fluidoterapia. Sabemos la doxorubicina es un fármaco que se aplica en infusión, la ciclofosfamida se aplica en bolo, entonces no necesita fluidoterapia, a menos que el paciente lo requiera como tal una fluidoterapia, por él netamente, ¿no? Una vez que haces el tratamiento, retiras el catéter, porque el catéter, ojo, los pacientes que están en quimio son pacientes que suelen estar inmunosuprimidos, van a estar inmunosuprimidos, los voy a inmunosuprimir por el cáncer, por el tratamiento al cáncer, contra el cáncer. Entonces, tratar de no dejar el catéter, porque puede ser un ingreso también de contaminación a la sangre. Pero si es necesario, ojo, vuelvo a repetirlo, hay cosas que no se deben hacer, pero cuando son muy necesarias, las tienen que hacer. Entonces, se hace el hemograma, se aplica el fármaco y luego corre la siguiente semana. En la siguiente semana, ¿no? El día 8, porque ese es, ponte, el día 1 donde pusiste, el día 8 ahí vuelves a repetir el hemograma y si está apto, ese día pasas la quimio. Vuelves a esperar día 15, que es 7 días después, ¿no? O sea, ponte, empezaste un viernes, siguiente viernes, siguiente viernes, siguiente viernes, y así, todos los viernes por 5 meses casi. Eso es lo que se le tiene que explicar al dueño. Muchas veces se le tiene que explicar por si acaso el tratamiento necesita una constancia, necesita tiempo, necesita también dinero, lógicamente. ¿Ya? Entonces, se aplica en el mismo día, se hace el hemograma y se aplica el fármaco y luego nuevamente esperas la siguiente semana. No es que ahí mismo haces los hemogramas de manera consecutiva. Ok, perfecto. También tenemos la pregunta de cuál es la dosis acumulativa máxima de doxorubicina y quiénes tienden a responder más a las quimioterapias, perros o gatos. Eso es muy variable. ¿Quién responde más? Es muy variable. En realidad yo te diría que no depende de la especie, depende de la misma enfermedad como tal y de la agresividad de la enfermedad. O sea, no depende de cada especie. Y la otra pregunta es la dosis acumulativa de la doxorubicina. Ya, antes se decía que era de 220 miligramos metro cuadrado, pero ahora es de 180 actualmente. Es con la dosis máxima acumulativa que se trabaja. Y como última pregunta, si es que tiene algún reporte sobre quimioterapia metronómica en estos tipos de neoplasias. Sí hay uso de quimioterapia metronómica, sobre todo la literatura te comenta acerca de lo que es la ciclofosfamida, ya hasta incluso la mustina tiene su dosis metronómica, ya porque la dosis metronómica son dosis bajas, continuas, que tienen otro tipo de, de objetivo.
muy diferente a la citotóxica, que es la que aplicamos en bolo con una dosis alta, con más efectos adversos claramente, pero no tienen una buena respuesta. O sea, ha habido estudios que han intentado hacer ello, mas no tienen una buena respuesta. Lo ideal es la terapia citotóxica, ¿no? Que son las que hacen una dosis mayor, no la metronómica, ¿no? La metronómica tiene otra finalidad. Aquí la finalidad va a ser matar la mayor cantidad de células neoplásicas. La metronómica es antiangiogénica. Lo que hace es tratar de inhibir la irrigación hacia los tumores para que eviten crecer, pero hay que recordar que este tumor pues está en la sangre, entonces no tiene una finalidad metronómica. Entonces, por ende, la respuesta sería que se debería usar dosis citotóxica, o sea, la quimioterapia convencional. Listo. Aquí también preguntan, con la verdía se están utilizando protocolos de mantenimiento y no hay mucha bibliografía al respecto. No entendí la primera parte, la verdía, no entendí mucho la primera que me comentaste. Sí, menciona con el Averdía, el Verdinexor. Se están Mm, utilizando protocolos de mantenimiento, pero no ha encontrado mucha... Ah, disculpa, es un comentario. Ok, entonces pasemos a la siguiente, que es, ¿qué se espera de ver en un paciente que logró remisión luego de un año? Ah, bueno, en realidad, si logras una remisión de un año, es algo muy bueno, porque en realidad la gran mayoría de pacientes logra un tiempo de remisión de meses. Te hablamos de 4 meses, 6 meses. Pero si obviamente tú ves que hay un tema de remisión, mientras mayor sea, es mejor, siempre va a ser mejor. Obviamente el pronóstico va a ser mejor en ese paciente que remite por un año. Claro que la enfermedad en algún momento va a volver a aparecer, ¿no? Pero ahí me implicaría un pronóstico posiblemente bueno en el paciente. Listo, por temas de tiempo, creo que ya cerramos aquí con las preguntas. En nombre de la organización, le agradecemos por su tiempo nuevamente, doctora, y a todos los participantes les recuerdo que hay otra ponencia luego de esta, así que pueden seguir conectados si es que desean. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes.